Contratación pública, episodio 55. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y director de Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 6 de marzo de 2021, episodio número 55. Episodio que vamos a dedicar a hablar sobre impugnar la adjudicación de un contrato público. Seguimos respondones. Vamos allá. Conocer los motivos por los que se puede impugnar una adjudicación es importante por dos motivos. En primer lugar, para no pensar cosas que nos lleven a error y nos hagan perder el tiempo. Y es que el tiempo es el bien más preciado y escaso que existe. Y en segundo lugar, para saber cuándo sí es factible plantear la impugnación de una adjudicación. Te pongo en situación. Esta cuestión de impugnar adjudicaciones es, como te puedes imaginar, densa y profunda. Necesitamos algo más que un episodio de este podcast para abordarla conforme es debido. Y claro, te aburrirías. Y tampoco serían conocimientos prácticos. Por eso el propósito es contarte algunas cosas básicas, para que te sitúes y conozcas las claves, lo esencial sobre la impugnación de adjudicaciones de contratos públicos. En el episodio anterior, el dedicado a la impugnación de pliegos, te contaba que mi talante es conciliador y dialogante, que nunca he buscado la confrontación directa con la administración, aunque sí que he sido combativo impugnando pliegos. La verdad es que no puedo decirte lo mismo sobre la impugnación de adjudicaciones. Ahora mismo quiero recordar que tan solo he impugnado 3 adjudicaciones, muy pocas, y enseguida sabrás por qué. Venga, vamos ya al asunto. Hablemos de, en primer lugar, ¿quién puede impugnar la adjudicación de una licitación? Ya sabes que en términos jurídicos hablamos de legitimación para impugnar la adjudicación. Puede impugnar una adjudicación conforme a la ley, está legitimada, la persona física o jurídica que haya participado de la licitación. Así es, solo puede impugnar una adjudicación quien haya participado de la licitación que pretende impugnar. Y punto. No se admite que cualquiera se presente a recurrir la adjudicación de un contrato. Pues porque no le parezca justo, porque tenga sed de justicia, o porque el adjudicatario es un truán y ha mentido, o por lo que sea que le mueva. O sea que ni tu primo el del taller mecánico, ni tú cuando no has participado de una licitación podéis impugnar la adjudicación de un contrato público. Solo, única y exclusivamente están legitimados para impugnar el acto de adjudicación del contrato quienes hayan participado de la licitación del contrato cuya adjudicación se pretende recurrir. Y nadie más en el mundo. Comparándolo con la impugnación de pliegos. ¿Se admite que una entidad que representa a un colectivo impugne una adjudicación actuando en defensa de los intereses de sus representados? ¿Te acuerdas? Pues no, en absoluto. Lo que sí pueden impugnar las asociaciones empresariales, los colegios profesionales o los sindicatos son los pliegos de una licitación, nunca la adjudicación. Veíamos en el episodio anterior que en el caso de los pliegos sí estaban legitimados. En el caso de las adjudicaciones, no. Para impugnar una adjudicación tienes que haber participado en la licitación. Lo que nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Para qué impugnar la adjudicación de un contrato público? A ver, antes de que conozcamos los motivos por los que la adjudicación de un contrato público puede ser impugnada, es oportuno que nos planteemos para qué impugnar la adjudicación. Ya sabemos que una cosa es tener legitimación y otra motivos o interés real para hacerlo. El filtro de la legitimación, solo puede impugnar quien ha licitado, ya da una idea de qué pretende quien impugna. La persona que impugna una adjudicación espera que, como resultado de la impugnación, logre ella el contrato. Para eso se impugna, para ganar, para lograr la adjudicación del contrato. No se impugna una adjudicación para velar por la justicia y la rectitud del procedimiento. No, en absoluto. Para ilustrarlo, vamos a ver. Es raro que el 10º clasificado en una licitación en la que han participado 10 personas se decida a impugnar la adjudicación.
ya que lo más probable será que, aunque sea admitida la impugnación, no acabe resultando adjudicatario del contrato. O sea que le da igual y no va a invertir tiempo y dinero en algo que no le va a beneficiar en nada. Otra cosa será el segundo, el tercero o el cuarto clasificado. Esos sí pueden apreciar motivos para impugnar la adjudicación y que esa impugnación acabe por favorecerles y lograr la adjudicación del contrato. Bien, ten en cuenta que todo esto dependerá de cada caso en concreto, aunque la idea, lo normal, es impugnar para lograr la adjudicación del contrato. Eso es lo que se busca. Que el órgano de contratación dé marcha atrás, que anule la resolución de adjudicación, que retrotraiga las actuaciones hasta el momento previo a la adjudicación y que resuelva nuevamente la adjudicación ajustándose a lo que hay previsto en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Ajá, así es. Que resuelva nuevamente la adjudicación ajustándose a lo que hay previsto en el pliego de cláusulas administrativas. Venga, hablemos ya de los motivos por los que se puede impugnar una adjudicación. Aunque la verdad es que está mal hablar de motivos en plural, porque la verdad es que, yo creo que podría decirse que solo hay un motivo. Pero bueno, antes de abordarlo, utilicemos la vía negativa. Hablemos de los motivos por los que no se puede impugnar una adjudicación. Primera cuestión. Por muy obvia que pueda parecer, más aún si has escuchado el episodio anterior en el que hablábamos sobre impugnar el pliego de cláusulas administrativas de una licitación. No se puede impugnar la adjudicación de un contrato basándote en errores u omisiones del pliego de cláusulas administrativas. Este ya no es el momento de impugnar cualquier aspecto que figure en el pliego. La verdad es que, salvo que sea una auténtica barbaridad, una causa de nulidad de pleno derecho, algo muy improbable, por cierto, la posibilidad de impugnar un pliego en fase de adjudicación es nula. O sea que, por ahí, no. Ya puede ser chapucero el pliego o tener errores. De entrada, no cuentes con impugnar la adjudicación basándote en un pliego defectuoso, o mejor dicho, con vicio de anulabilidad, que no de nulidad. El momento para impugnar los pliegos de un contrato es siempre antes de presentar la oferta. Más aún, el momento para impugnar un pliego es tan pronto como sea posible. Así que nada de impugnar la adjudicación del contrato basándote en un defecto del pliego, por grande, evidente y grosero que sea. Otra cuestión que suele soliviantar bastante y que lleva a pensar en plantear la impugnación de la adjudicación es la valoración que se haya hecho sobre los criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, los criterios subjetivos. Esos criterios subjetivos son, generalmente, aspectos de la oferta que no se pueden valorar objetivamente con números, criterios que necesitan de la opinión y valoración de una persona, como por ejemplo puede ser la planificación, el programa de trabajo que presente un licitador en el que explique cómo va a llevar a cabo un servicio o ejecutar una obra. Lo normal es que los aspectos a valorar en esa documentación que tenemos que presentar los licitadores estén definidos en el pliego. Y lo normal también es que esa valoración la hagan uno o varios técnicos, que tras examinar la documentación, pues asignan una puntuación determinada, ateniéndose, por supuesto, a lo estipulado en el pliego de cláusulas administrativas. Pues la cuestión es que puede pasar que no estés de acuerdo con la valoración que haya podido hacer el técnico sobre esos aspectos subjetivos, esos aspectos sujetos a juicio de valor. Y si además resulta que esa valoración ha sido la culpable de que la adjudicación recaiga sobre otra persona, pues seguro que te va a empezar a parecer aquello pues injusto y parcial. Claro, y es que cuando las cosas no nos son favorables, pues tendemos a buscar razones o excusas que nada tienen que ver con nosotros. Cosas como, pues que si esta gente no sabe valorar, que si lo han valorado mal, o la definitiva es que han querido favorecer a fulanito o a zutanita y por eso nos han puntuado tan mal. En fin, no perdamos el hilo. El caso es que impugnar la adjudicación de un contrato público basándonos en la imprecisión, desacierto, parcialidad o lo que sea que te parezca a ti de un informe de valoración sobre los criterios de adjudicación subjetivos de una licitación no es posible. No es posible porque en el derecho administrativo existe un concepto denominado principio de discrecionalidad técnica. Y de entrada, la premisa es que estos informes técnicos que sirven para asignar esos puntos correspondientes a los criterios sujetos a juicio de valor son considerados acertados y veraces.
No se duda del criterio ni del trabajo de quien haya hecho el informe. Además, tienes que tener en cuenta que cuando se tratan cuestiones que evalúan criterios que por lo general son estrictamente técnicos, cosas que tienen que ver con la materia o el objeto del contrato que solo conocerá con precisión un experto o un especialista, bien, pues en esos casos un juez, un tribunal, no va a corregir el informe aplicando criterios jurídicos. Y no va a hacerlo por distintos motivos. Pero el principal es que no puede opinar sobre una materia que no conoce y que, por supuesto, no va a entrar a conocer porque carece de la experiencia o la formación sobre esos aspectos técnicos. Total, que el informe de valoración de los criterios subjetivos emitido por un técnico no puede ser corregido por un tribunal, porque el tribunal solo aplica criterios jurídicos, no técnicos, y el informe del técnico es tenido, de entrada, por acertado y veraz. Otra cosa sería que en el informe se apreciara claramente que es erróneo, o que hay una clarísima discriminación, o que quien emitió el informe no lo haya hecho siguiendo el procedimiento aplicable y lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas. Bueno, en ese caso sí se podría impugnar, pero vaya, es difícil que un informe esté tan mal hecho, salvo que se haya hecho mal a propósito o que quien lo haya hecho sea muy, pero que muy torpe. Y no es lo habitual. Desde luego. Por último, respecto de esta cuestión de los informes, también es posible que te entren ganas de recurrir el informe, bueno, pues porque lo consideres breve, porque consideres que faltan explicaciones y que la motivación a la hora de asignar los puntos no está suficientemente explicada, desarrollada. Bien, pues que sepas que tu pretensión tampoco prosperará por ese camino. No hay que confundir brevedad y concisión con falta de motivación. A quien haya emitido el informe le basta con hacer una referencia breve a los aspectos contemplados en la elaboración del informe mismo. Le bastará eso para que se pueda considerar que el informe está suficientemente motivado. Ya está. Bueno, a ver, llegados a este punto, mantengamos la calma. Ya sé que esto equivale prácticamente a estar indefensos ante un informe interesado y parcial que pueda emitir un funcionario. Aunque esto es algo que no ocurre normalmente. Mira, tener que emitir un informe sobre aspectos sujetos a valoración subjetiva es una obligación un tanto molesta. No es fácil. Y además es una responsabilidad. Tampoco es un proceso opaco. Normalmente quien valora propuestas y emite informes no solo está sujeto al escrutinio de la mesa de contratación, tiene que atenerse a lo que se estipula en los pliegos y a la legislación en general. Y normalmente también, quien tiene que emitir un informe sobre aspectos sujetos a valoración subjetiva, no se moja. Trata de hacerlo de forma aséptica, sin complicarse la vida. Escucha, mira, todo lo que te cuente lo he hecho o lo he vivido yo antes. Y sobre este asunto, la verdad es que tengo muchas experiencias con la valoración de informes. Aunque tengo una que es muy, pero que muy interesante y que te aseguro que refuerza y deja claro que quien tiene que emitir un informe no se moja ni se complica la vida. Valora lo que se le pone delante, sin importar de quién venga ni las presiones que en un momento dado pueda recibir. De verdad. Y lo siento, no puedo contarte la anécdota aquí, pero de verdad es que lo he vivido. Y no una vez, lo he vivido muchas veces y una fue muy singular. Venga, otra cosa en la que no puedes basar la impugnación de una adjudicación. Bueno, pues que la justificación que haga un competidor sobre una oferta que ha sido considerada normalmente baja no te parezca correcta. Te cuento el caso, es reciente. No hace muchos días se puso en contacto conmigo Mónica, alumna de Escuela CP y también clienta de consultoría. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que un competidor le había arrebatado un contrato importante además, ¿vale? Y se lo había arrebatado con unos precios que estaban por debajo de coste. Mónica es profesional, lo suyo, conoce muy bien, en fin. Aquellos precios me decía, eso no se aguanta, Luis, eso está por debajo de coste, seguro, lo he hablado con otros, es seguro. El caso es que la oferta de su competidor había sido calificada como anormalmente baja. Y en esos casos, pues lo que ocurre, lo normal es que se le pida al licitador que justifique su oferta, que dé explicaciones de cómo consigue esos precios. Y bueno, pues el caso es que tras recibir esas explicaciones, el órgano de contratación pues las ha estimado suficientes y ha aceptado su oferta, lo que ya virtualmente lo convierte en adjudicatario del contrato, creo que ya lo ha sido, ¿vale? Y bueno, pues Mónica me preguntó, oye, ¿y qué podemos hacer?
Esos precios están por debajo de mercado, yo lo puedo demostrar, me decía. Incluso me citaba el artículo 17 de la Ley 391 de competencia desleal. Se lo estudió bien, Mónica. Bueno, pues el caso es que nada que hacer. La vía para impugnar la adjudicación sería atacar esa estimación del informe en el que se acepta la justificación de la baja ofrecida por el competidor. Algo que a priori resulta complicado tumbar, como acabamos de hablar. Y fíjate, que si a un funcionario le tensa emitir informes sobre criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor, te puedes imaginar lo que le gusta tener que emitir un informe sobre una oferta normalmente baja. No, eso no es que lo miren con lupa, es que se lo miran con microscopio. ¿Y entonces qué? ¿En base a qué se puede impugnar la adjudicación de un contrato? Con todo esto dices, bueno, aquí Luis no se puede impugnar nada. Pues algo así, ¿no? Porque básicamente podemos impugnar la adjudicación de un contrato cuando el órgano de contratación no haya aplicado para ello el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Cuando en el proceso, el criterio o la forma se haya apartado de lo previsto en el pliego. Y ya te puedes imaginar que esto no es en absoluto normal. De hecho, en la práctica, eso solo puede ocurrir por un motivo, porque se haya aplicado mal una o varias de las fórmulas que se hayan previsto en el pliego para asignar puntos a las ofertas. Es decir, por un error aritmético. No hay margen para mucho más. No hay margen para mucho más, salvo un caso que me ocurrió a mí y que precisamente le conté a María Dolores, a otra clienta ayer. Mira, te cuento. Fue una licitación en la que yo quedé segundo. Y al primero, a la empresa que a priori hizo la mejor oferta, bueno, pues no lo conocía. Era un competidor del que nunca había oído hablar y con el que nunca me había cruzado, ni en el ámbito de lo público ni el de lo privado. Oye, pues ¿quién es esta gente?, pensé yo. Y me puse a investigar. Bueno, investigar en este siglo es básicamente buscar en Google. Y bueno, pues aquella gente no tenía ni página web ni nada, un vacío, ¿no? Y ¿quiénes son? Que me salían, ¿no? En la página de resultados pues de Google, pues me salían las típicas referencias en las web que venden informes comerciales y datos sobre las empresas, ya las conoces. Y bueno, pues tampoco era tan grande mi curiosidad como para comprarme un informe, ¿no? Tampoco iba yo a venderles nada ni necesitaba conocer nada sobre ellos hasta ese punto. El caso es que en la segunda página de resultados del buscador salió una referencia. El nombre de la empresa aparecía en el boletín oficial de su provincia. Y bueno, pues hice clic ahí. Y ahí leí el anuncio en el boletín en el que la empresa salía nombrada. Y ¡eureka! El anuncio era una declaración de insolvencia a la empresa que estaba promovida por un antiguo trabajador debido a un impago de salarios. ¡Ja, ja, ja! Si has sido declarado insolvente en un procedimiento judicial o administrativo, estás incurso en prohibición de contratar. Y bueno, pues ya el resto te lo puedes imaginar. No necesité impugnar la adjudicación del contrato. Me bastó con poner en conocimiento del secretario municipal esta circunstancia para que esa empresa fuese excluida de la licitación y la adjudicación ahí ya sí recayese sobre mi empresa. Fíjate, ¿eh? Es importante conocer la teoría sobre la contratación pública. ¿Hay que dar las batallas por perdidas a la primera de cambio? En absoluto. Además, en un caso como ese. Ya sabes, también, decir, oye, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo atacaste? Oye, o todos moros o todos cristianos. Si la ley establece una serie de condiciones y requisitos para contratar con la administración y yo me afano en cumplirlos y mantenerlos, no es justo, ni legal, ni nada estar compitiendo con quien no cumple o no acata las normas que existen. Por cierto, ¿y esto en el sector privado cómo hubiera acabado? Pues eso, para lo bueno y para lo malo la contratación pública tiene sus pros y sus contras. Si no lo has hecho, dale una escuchada al segundo episodio de este podcast, el titulado Ventajas de vender a la administración. Ahí no te cuento tópicos. Ya sabes que todo lo que te cuente lo he hecho o vivido yo antes. Bueno, bien, venga, no quiero extenderme. Podríamos abordar el cuándo impugnar, en el improbable caso de que tenga sentido hacerlo, o profundizar en el cómo impugnar. Mira, sobre cómo impugnar te diré prácticamente lo mismo que te dije en el episodio anterior. Vete a un abogado, con los fundamentos masticados y los deberes hechos. Ya sabes que discutir con la administración es cosa de profesionales de la discusión. Recuerda que las cosas no son blancas o negras, que lo que nos puede parecer muy evidente no siempre lo es. Para valorar una impugnación,
remángate, estudia el caso y cuando lo tengas claro, cuando tengas visos de que aquello puede prosperar, entonces busca un abogado que sea especialista en contratación pública y que tenga experiencia en discutir con la administración. Y por supuesto, oriéntate siempre a buscar soluciones, a seguir adelante. No te entretengas en tener la razón o en luchar por la justicia. En resumen, solo puede impugnar la adjudicación de un contrato público, solo tiene legitimación para hacerlo quien haya participado de la licitación de ese contrato. No se admite que cualquiera se presente a recurrir la adjudicación de un contrato, ni tan siquiera una entidad que representa a un colectivo. Solo, única y exclusivamente están legitimados para impugnar el acto de adjudicación del contrato quienes hayan participado de la licitación del contrato cuya adjudicación se pretende recurrir. Y nadie más en el mundo. Si impugnamos es para ganar, no para que se haga justicia. Cuando impugnamos una adjudicación pretendemos que el órgano de contratación dé marcha atrás, que anule la resolución de adjudicación y que lleve de nuevo el proceso al momento previo a la adjudicación para que resuelva nuevamente y esta vez ajustándose a lo que hay previsto en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Porque esa es la clave. El único motivo que prosperará en la impugnación de una adjudicación es que el órgano de contratación no haya adjudicado el contrato ajustándose a lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas de la licitación. Que se haya cometido un error o que en el procedimiento el órgano de contratación se haya separado de lo previsto en el pliego de cláusulas administrativas. Y por supuesto, si lo vas a hacer y quieres que prospere, hazlo siempre de la mano de un abogado especialista en contratación pública, no de la mano del abogado que llevó el divorcio de tu primo el de Villarriba. Y hasta aquí el programa de hoy. En el próximo episodio hablaremos sobre los recursos y la jurisdicción contencioso-administrativa. Abordaremos los detalles del cómo recurrir y cómo impugnar un pliego o una adjudicación. Me gustará escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de iVoox, Apple Podcasts, Spotify y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.